Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A. Apta para todo público. Contenido I. Informativos. Y contenido O. Opinión. Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación. Las obras se construyen para el desarrollo de la sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca. Construye Cuenca. Un programa con visión de futuro. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Como cada sábado estamos ya junto a ustedes en Construye Cuenca. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de la Cámara de la Construcción de nuestra ciudad, en donde tenemos temas interesantes, invitados especiales también, y pues estamos para ustedes a través de la señal de 106.1 FM en Radiovisión y también a través de las diferentes redes sociales de la Cámara de la Construcción. Bienvenidas, bienvenidos. Les invitamos a quedarse junto a nosotros en esta hora de programa. Y antes de saludar y dar paso a nuestros invitados, vamos a hacer un espacio publicitario para saludar a nuestros auspiciantes, a quienes hacen posible que sábado a sábado lleguemos junto a ustedes. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiak presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades: encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiak, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro. Desde hace más de 20 años cuentas con un equipo de trabajadores sigilosos que te dan bienestar. Cuando te relajas viendo el río Machángara, hay una institución que regula el caudal y cuida las fuentes de agua para ti y tu familia. Detrás de cada interruptor que enciendes, hay una empresa que lo hace posible. Conoce a una empresa generadora no solo de energía. Conoce a Elecaustro, energía para la vida. Arqui, ¿por qué tan preocupado? Inge, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo: varillas, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro, que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro.
Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Luego de saludar a nuestros auspiciantes, vamos también a presentar a nuestros invitados del día y por supuesto el tema tan interesante que estaremos tratando junto a ellos. Quiero dar la bienvenida en primer lugar al socio de la Cámara que nos va a estar acompañando en esta mañana y aportando, por supuesto, con este programa, el arquitecto Fausto Criollo. Y también está con nosotros como invitado el ingeniero Dino Jaramillo, quien es gerente de la empresa Tech System, un canal autorizado Autodesk, y vamos a estar conversando con ellos sobre las ventajas de la tecnología BIM en los proyectos de construcción. Empiezo saludando con usted, arquitecto, qué gusto tenerlo como copresentador en este programa. Qué gusto, Gaby, muy buenos días con todos, muy buenos días a la audiencia, al ingeniero Dino Jaramillo. Estamos gustosos de estar aquí y pues a continuar con estos 60 minutos que nos sobran para este interesante diálogo. Claro que sí, vamos a saludar al ingeniero Jaramillo que está con nosotros, es la primera vez que nos acompaña. Estamos encantados de contar con su presencia y esperamos que no sea la última, por favor, ingeniero. Muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial a la Cámara en nombre de la arquitecta María Cristina, que siempre ha estado preocupada de generar estos espacios de diálogo tan interesantes para todos los miembros de la Cámara de la Construcción. Muy bien, vamos entonces ahora sí a iniciar con el tema de este programa. Y para eso, arquitecto, usted nos ha preparado una pequeña introducción, así que le cedemos la palabra para empezar con nuestro espacio de diálogo. Muy amable, Gaby. Gracias. Quisiera, aparte de saludar, hacer que el ingeniero Dino Jaramillo nos dé una breve introducción y explicación de qué se trata el BIM. Cuéntenos, estimado Dino, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Gracias, Fausto. ¿Cómo no? En realidad, el BIM no es una marca de software, no es ningún gesto comercial. El BIM es una metodología de trabajo, así se la define. Sus siglas significan Building Information Modeling, y no es más que la información acompañada a un modelo digital 3D, ¿no? En realidad obedece al avance que ha tenido la tecnología. Usted recuerde que empezamos los ingenieros o los arquitectos con la mesa de dibujo, luego vino la representación gráfica a través del CAD, luego vino el modelo 3D como tal, porque pues de pronto la información era un poco compleja en cuanto a la representación en planos. Bueno, obviamente sigue siendo, usted entiende que necesitamos una preparación previa para poder entender un plano técnico, sabremos así que viene dentro de una carpeta de presentación de un proyecto. Entonces, realmente el BIM nace ya posiblemente hace 20, 25 años por Europa. Sin embargo, no ha podido potencializárselo, más bien por una restricción de tecnología, ¿no? Tecnología, hablemos de procesamiento de datos. Y no es más que, pues, la data que se pueda leer, ¿no es cierto?, acompañada del modelo digital 3D. Eso por una de las ventajas, ¿no? Como segundo lugar podría ser también el asunto de que usted va modelando de manera o bajo una base paramétrica, es decir, que todas las bibliotecas ya están preparadas o predeterminadas dentro de la plataforma BIM, por ejemplo, puertas, ventanas, todos los elementos constructivos que forman parte de un proyecto. Eso quiere decir que ya no debo gastar ya mucho tiempo básicamente en dibujar o modelar, ¿sí? Porque todo ya está preparado. No en su todo, pues existen muchos de estos datos que tienen que ser generados por el propio diseñador. Sin embargo, se lo va a generar ahora
de acuerdo a un orden paramétrico, es decir, tengo que generar el modelo que va a ingresar en una biblioteca, pero que va a contener data, ¿no? Y ese es el objetivo del BIM, es decir, contar con datos que acompañan al modelo y que forman parte de una herramienta de toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones porque usted conoce que los proyectos de construcción son muy dinámicos, eso quiere decir que tienen varias fases y en muchas de esas fases hay un va y viene de data, ¿no es cierto?, de cambios y que pues esos datos los necesitamos que se actualicen en tiempo real. Eso quiere decir que si es que voy a la obra, pues existe un cambio y en oficina van a conocer de ese cambio y viceversa, ¿no es cierto? Si es que en oficina nosotros generamos un cambio por una toma de decisión del cliente o qué sé yo, por los proveedores o por los insumos, pues que también se refleje en obra. Básicamente ese es el BIM, ¿no? Eso es lo que significa el BIM. Es la data acompañada a un modelo digital como un todo. Muy bien, en este momento quiero saludar también a las personas que se van conectando a la transmisión en vivo de Facebook. Quiero invitarles a que nos dejen sus comentarios, sus consultas, sus dudas para nuestro invitado, que estaremos gustosos de transmitirlos y de poderles dar una respuesta. Así que son bienvenidas las preguntas a través de Facebook. Les invitamos también a compartir esta transmisión de forma pública en sus perfiles. Ingeniero, cuéntenos, por favor, cuál es la importancia a mediano y a largo plazo del uso y la implementación del BIM en la construcción. Bueno, muchas gracias. En realidad hay algunos beneficios, pero todos recaen en la eficiencia, ¿no? En la eficiencia, en reducir costos, porque gracias a una mayor precisión en la cuantificación, es decir, pues, si estamos hablando que en el proceso o el ciclo de vida del proyecto, yo voy obteniendo datos de cantidades como qué cantidad de hormigón, qué cantidad de hierro, qué cantidad de alambre en las instalaciones eléctricas, qué cantidad de luminarias, todo lo que involucra el proyecto de construcción, pues obviamente voy a tomar una decisión mejor en cuanto a lo que tengo que comprar, cuándo tengo que comprar y cómo tengo que coordinar con mis proveedores, cuándo tienen que realizar estas entregas, ¿no? Reducción de plazos, efectivamente, por una planificación más precisa y con mayor cantidad de información. Es decir, puedo cumplir los plazos de la planificación de manera más efectiva en cuanto al proyecto de construcción. Usted sabe que los proyectos de construcción se dividen en fases, ¿no? Es decir, dependiendo, pues obviamente del emplazamiento de la edificación, pues qué sé yo, empezaré por la obra arquitectónica, luego la obra estructural, luego vienen las ingenierías, ese tipo de cosas. Entonces, coordinar todos los accionarios en obra de todos estos profesionales se nos hace muy difícil en cuanto a la construcción tradicional, o sea, o los métodos tradicionales, porque es muy difícil pues poder coordinar los tiempos con estos equipos que generalmente son externos, que no necesariamente forman parte de mi equipo en oficina, hablemos así, ¿no es cierto? Entonces, a todos nos interesa ser eficientes en el tiempo, ¿no? Y entonces, esto se logra únicamente con la información en la etapa de diseño, con la información de cantidades, ¿sí? Y luego, pues, tenemos algo que va de la mano, que es, pues, la eficiencia en el uso de recursos, ¿no? Hacer más con menos, a través de un uso eficiente de los recursos. Es decir, podré planificar, obviamente, de manera mucho más eficiente la cantidad de personal, ¿no? O de mano de obra que voy a necesitar en las distintas fases de construcción. Y si bien es cierto, de la manera tradicional nos basamos mucho en la experiencia que tenemos como constructores, es decir, bueno, de pronto hice yo un proyecto un poco similar, utilicé, digamos, una cantidad o una cuadrilla de mano de obra de tantas personas, pero no sé si nos hemos puesto digamos, a analizar qué tan eficiente fue el uso de esa cuadrilla de personas. De pronto estamos desperdiciando muchos recursos en la mano de obra y pues obviamente es un rubro sumamente importante en el cálculo, en el costo final
pues que termina pagando el cliente, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, usted sabe que si es que somos más eficientes en la propuesta económica, pues vamos a tener más licitaciones a nuestro favor, ¿sí? Y en el mediano y largo plazo, pues tenemos una optimización en la cadena de valor, pues, el e-commerce en la adquisición de insumos. Hoy por hoy las plataformas digitales son una herramienta de día a día, es decir, si es que tenemos los datos a mano, pues podemos hacer pedidos de manera digital, que quedan ya registrados de manera viceversa, es decir, pues la administración en la construcción nos vuelve mucho más sencilla, ¿sí? Porque todo parte de un modelo, digamos, centralizado, ¿sí? De data, ¿no? Estas son, digamos, que las principales ventajas, ¿sí? A mediano y largo plazo, y que pues creemos que no dependen de una oficina muy grande de construcción, más bien un tanto organizar un poco los procesos y apalancarnos un poco en estas tecnologías, ¿no? Que nos entregan un producto tan importante como es la información. Qué gusto, ingeniero, saber esta explicación bastante completa. Quisiera complementar un poco sobre la pregunta de Gaby, digamos, sobre el tema. Si existe algún tipo digamos, de ahorro determinado, por ejemplo, un porcentaje, ¿cuál sería el ahorro en cuanto a optimización de recursos o tecnología o mano de obra en una construcción que implemente BIM versus una que no lo haga? ¿Existe tal vez una estadística, una medición en este punto? Sí, muchas gracias, arquitecto Fausto. Efectivamente existen muchos estudios de empresas que se dedican a hacer estos levantamientos de información, ¿no? Y se ha calculado un ahorro del 30 al 35%, digamos, en la etapa final o en el costo de planilla final en la ejecución de un proyecto de construcción, ¿no? Pues existen porcentajes en todas las fases, tanto en el diseño, en la preconstrucción, en la construcción misma y en la operación. Sin embargo, la suma de todos digamos, estos porcentajes dan alrededor de un 30 a un 35% de ahorro, ¿sí? Digamos, de recursos en planilla final. Así es. Eso está comprobado si lo comparamos con digamos, los métodos de construcción tradicionales, en donde yo tengo una oficina muy apartada de la obra, y usted como construcción sabe que, bueno, apartada, digamos que no hay conectividad, ¿no? A eso me refiero. Entonces eso quiere decir que yo tengo muchos va y vienes con información no precisa, y esto es lo que causa el mayor costo, ¿sí? Al final en planilla. Entonces, se necesitaba ya hace muchos años una herramienta que permita ser bidireccional, ¿sí? Entonces, que el arquitecto de obra o que el ingeniero o el profesional de obra pueda hacer una modificación y que nos enteremos inmediatamente o en tiempo real en la oficina, ¿no? Y podamos, pues, cuantificar, definitivamente no cuantificar, más bien dicho, obtener los datos de la cuantificación en tiempo real, porque yo no tengo que hacer ningún proceso en estos sistemas BIM extra, sino simplemente el momento que se genera el cambio, se genera el cambio en todos los niveles, ¿no? Eso quiere decir en la cuantificación, en los planos, en todo. Entonces, resulta ser una herramienta que permite acortar estos tiempos que digamos que en la metodología tradicional, pues existen, ¿no? Este tipo de información no precisa, no actualizada, pues por ahí se me fue algo, pues no vi de pronto en algún sector, y resulta ser que tengo que volver a la obra, lo tengo que comunicarme nuevamente como en la obra, no me entienden lo que yo necesito, los datos que necesito, me toca ir a mí mismo, genero reuniones que no son eficientes, en fin. Entonces, se calcula, imagínense que se calcula que la pérdida de tiempo es alrededor de un 60 o un 40%, ¿sí? Por estas ineficiencias de comunicación. Entonces, hacía falta digamos, un repositorio centralizado que involucre a todos los profesionales
¿sí? Que están participando en el proyecto, ¿no? Profesionales, hablamos de arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos. A la final, en algún momento en el ciclo de vida del proyecto, pues ellos intervienen con su especialidad, sí, pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Qué necesitan? Entonces, hacía falta en realidad una herramienta que pueda coordinar todas estas acciones. Gracias por esa respuesta, ingeniero. Quiero saludar también a la gente que está conectándose con nosotros. Ya nos dejan algunas preguntas y comentarios. Saludos para cada uno de ustedes en este programa. Edison Chacón, por ejemplo, nos dice saludos desde La Tacunga, éxitos. Así que a la gente que está pues a nivel de nuestro país viendo el programa, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo especial. Nos escribe Henry Astudillo, nos dice, en un proyecto existe un sinnúmero de diseños en diferentes programas. ¿Cómo integrar estos en un solo lenguaje para su utilización eficiente, ingeniero? Qué bonita y qué oportuna pregunta, porque justamente ese es el problema que vivimos ahora, ¿no? Entonces, la idea del BIM es integrar también, integrar las acciones de una sola herramienta. Entonces, las plataformas BIM generalmente tienen ya o contienen adentro de ellas sus programas de sus especialidades muy puntuales. Es decir, por ejemplo, la plataforma BIM que manejamos en Autodesk, entonces tenemos un área de la arquitectura, entonces donde generalmente es el arquitecto el que primero inicia, ¿no es cierto?, el levantamiento en su especialidad. Luego, siguiendo un orden cronológico, interviene en mayor o menor grado pues el ingeniero estructural. Entonces, dentro de la misma plataforma existen las herramientas para que el ingeniero estructural haga su accionar, ¿no es cierto? Es decir, todas las bibliotecas de hierros o de vigas, digamos que mixtas, todo lo que él necesita ya está preestablecido ahí, entonces lo único que tiene él que, pues, bajo sus conocimientos, pues, aportar, ¿no es cierto? Luego de él, o al mismo tiempo, esto es súper importante, están también trabajando los ingenieros, ¿no? Los ingenieros, los que hacen las ingenierías, el ingeniero hidrosanitario, el ingeniero eléctrico, el ingeniero del aire acondicionado, sobre el mismo modelo digital, porque las herramientas existen en la misma plataforma. Es decir, el ingeniero eléctrico va a contar con bibliotecas de cables, de luminarias, de interruptores, de todo lo que él necesita, ¿sí? Y poder ir trabajando con el resto de profesionales al mismo tiempo, ¿no? Se supone que en la misma oficina, pues, sobre el mismo modelo digital va a ser mucho más sencilla la coordinación y la conversación, ¿no? Entonces, como el profesional ya va a haber reflejado el cambio que hizo el arquitecto, porque le va a afectar a la estructura, que también él ya va a conocer inmediatamente, y pues obviamente los cables o digamos los implementos eléctricos también van a cambiar, porque fíjese que el concepto del BIM es que todo se actualiza inmediatamente, ¿sí? Entonces también, pues obviamente, si voy a cortar una pared, se supone que ya los cables o las tuberías de cables ya no van a ir por ese sector, van a ir por otro. Entonces imagínense tomar estas decisiones en la fase de diseño sobre una sola plataforma que contiene todas estas herramientas para las especialidades. Ya no va a ser necesario, en otras palabras, contar con otros programas, ¿sí? Porque el BIM lo tiene todo para que todos estos profesionales intervengan en el mismo proceso de diseño. Eso es súper importante, porque si lo hablamos de la manera tradicional, pues, por ejemplo, el ingeniero estructural espera que el arquitecto le entregue, ¿no es cierto?, su parte, ¿no? Algo así como el trabajo en grupo en la universidad. ¿A qué hora terminas vos para yo empezar mi parte, ¿no es cierto? Entonces, en estas plataformas BIM, pues no es necesario hacer eso, ¿sí? Todos pueden interactuar al mismo tiempo bajo un modelo digital.
Y esto lo hace tan eficiente, ¿no? Porque a la final, si multiplicamos el accionar de 6 profesionales que utilizan, y esa es otra cosa, utilizan un programa diferente, que de pronto los datos de la parte arquitectónica no las puedo leer en mi plataforma, por favor, bájeme o páseme en otro archivo, en otro tipo de extensión, porque mi programa de, qué sé yo, de diseño eléctrico no lo lee. Entonces, al yo intervenir, ¿no es cierto?, en la modificación del modelo digital, ya estoy interviniendo también en la seguridad de los datos. Entonces, hacía falta, en realidad, una sola herramienta que tenga todas estas subherramientas, vamos a llamarlos así, que intervienen a todos los profesionales, para que no se modifiquen los datos y para que todos trabajen al mismo tiempo, sin la necesidad, ¿sí?, de buscar otras herramientas tecnológicas que no están dentro de la plataforma. Quiero aprovechar para juntar acá un par de preguntas de las que nos ha llegado a Facebook y que se repiten, ¿no? Por ejemplo, Edison Chacón nos dice, ¿cómo una herramienta del BIM, qué programa se utiliza más en Ecuador? Y Henry Cusco dice, buenos días, ¿cuál es el programa más recomendado para trabajar en BIM? Saludos desde Loja, ¿no? Saludos para él y para toda la gente que está en Loja atenta a este programa. Bueno, muchas gracias por esa pregunta que también quizás habría que aclarar ciertos aspectos, ¿no? Los fabricantes de software BIM, ¿no?, todos han hecho, yo diría que un gran trabajo. Sin embargo, yo diría que un factor determinante para escoger una herramienta BIM es cuán integradora es. Es decir, ciertos fabricantes, por ejemplo, apuntan más solo a la arquitectura, pero ya la parte estructural ya no es tan importante, o la parte de ingeniería ya no es tan importante. Entonces ahí podría estar un limitante, ¿sí? Otro limitante, pues definitivamente es el lenguaje del AutoCAD. El AutoCAD es prácticamente como que la mesa de dibujo, ¿no? O sea, todo ingeniero en todo el mundo nos va a entregar data en 2 dimensiones o hasta en 3 dimensiones en AutoCAD, sobre la cual yo tengo que desarrollar mi accionar como arquitecto o como ingeniero estructural. Entonces, yo diría que uno de los criterios más importantes para escoger una herramienta es qué tan integradora o cuántas herramientas, ¿sí?, puede integrar, ¿sí?, en todas las especialidades, ¿no? Qué tan desarrollado es mi herramienta, ¿sí?, no solamente en lo que me interesa a mí, porque a la final, si estamos hablando de eficiencia, no estoy hablando de eficiencia solamente en la arquitectura, estoy hablando de eficiencia en cuanto a los tiempos en presentar una propuesta integral, ¿sí?, en un proyecto de construcción. ¿Sí? Hablemos de mediano o grande, ¿no? Fíjese que conversábamos la otra vez con arquitectos ya que están en algunos años en la construcción, en Cuenca mismo. Ya la construcción en Cuenca está cambiando mucho, ¿no? Es decir, en el área urbana, hablamos que costosa, hablemos del predio, pues la construcción se basa en edificios medianos o grandes, ¿no? Entonces, hacerlo, digamos que, o construir de una manera tradicional cuando ya existen empresas que ya han implementado estas herramientas, y en Cuenca mismo, ¿no es cierto? Y pues de pronto nos preguntamos, bueno, ¿por qué solamente esta empresa de pronto gana una licitación? Pues probablemente es mucho más eficiente en sus tiempos, probablemente es mucho más eficiente en la entrega de la información, ¿sí?, en la cotización. Entonces, para, digamos, un poco aterrizar esta pregunta, yo diría que, o yo le aconsejaría, pues, a los profesionales que escojan una herramienta que tenga o que conviva muy bien con AutoCAD, porque eso ustedes lo van a ver en el día a día, 1, y 2, que sea muy integradora en sus especialidades, ¿sí?, la que más pueda integrar las especialidades, ¿no? De tal manera que no se necesite una herramienta extra, de tal manera que yo tenga la comunicación bidireccional centralizada. Eso es. Muy bien, Fausto, vamos a continuar con usted.
Más adelante vamos a abrir otro espacio para las preguntas del público que nos siguen llegando. Gracias por esos mensajes, por esos comentarios. En unos minutos vamos a dar lectura también a cada uno de ellos. Muchas gracias, estimada Gaby. Muy clara e interesante las respuestas del ingeniero Jaramillo. Estamos muy satisfechos de todo lo conversado. Quería yo consultarle cómo ve las perspectivas de uso del BIM en el sector público y privado y cuál usted a su modo de ver piensa que por qué deberíamos implementarlo en el sector especialmente público. Muchas gracias, Fausto. En realidad, sí, yo diría que el concepto principal es la información, ¿no? El sector público, pues si bien es cierto, nos entrega recursos y pues de pronto tiene sus metodologías de control, en fin, pero ¿en base a qué controlamos? O sea, ¿cuál es la carta de control? O sea, ¿o cuál es la data? Entonces, en muchos países ya de Latinoamérica existe ya digamos que un compromiso de parte de los entes públicos en normalizar, ¿sí?, la entrega de los proyectos en plataformas BIM. ¿Por qué? Pues es lógico, porque si yo entrego una carpeta de planos en 2D, ¿no es cierto?, que son sumamente complicados en cuanto a la lectura, ¿no? Así seamos profesionales de muchos años, pues analizar una serie de 100 planos, ¿no es cierto?, en donde me lleva de un plano a otro y este detalle analice en otro plano, pues es muy complicado, ¿sí? Entender, estamos la parte gráfica, ¿no? No se diga de la data, ¿no?, que generalmente no está completa en una carpeta. O sea, realmente no está completa. Hay por ahí un cuadro o hay una cuantificación, digamos que bastante general, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entregan estos proyectos? Digamos que en países de primer mundo donde la plataforma BIM ya no está, mejor dicho, ya está completamente normalizada. Usted no puede, digamos, entregar un proyecto si no es en una de sus plataformas, ¿no? ¿Por qué? Pues por las ventajas de los datos, ¿no? Es decir, analizar un proyecto en una plataforma BIM, clicar o hacer un clic y obtener información, o qué sé yo, bueno, del piso número 2 quiero todas las ventanas, pues del piso número 3 necesito todo el cableado, necesito la información del cuadro de hierros de todo el edificio, del piso 100 hasta el piso 70, por poner un ejemplo. Entonces, imagínense esta forma tan sencilla de poder obtener información en un modelo digital, ¿no? De hecho, ya las carpetas impresas casi no se entregan, se entrega el modelo BIM, pues, y en el modelo BIM existe un apartado donde se pueden consultar los planos en 2D, ¿no?, que es lo último que vemos en realidad, ¿sí? Sino lo que más nos interesa es, porque nosotros todos entendemos el 3D. El 3D es, pues básicamente no se necesita ninguna información, pues porque los seres humanos vemos en 3 dimensiones y así de sencillo, ¿sí? Entonces entender un detalle, entender una forma, es mucho más sencilla para cualquiera de los que intervienen en una obra, ¿sí? Entonces, pues ingresar a un edificio de manera virtual y hacer una consulta de una pared o de algún elemento es mucho más sencillo en un modelo digital 3D y obtener la información que me interesa, o sea, cuánto se usó en esto y cuánto cuesta, ¿no? Entonces, imagínese usted tener una herramienta en el sector público con esta facilidad de obtener información, ¿no? Entonces, para ellos o para el sector público será mucho más sencillo auditar, ¿no es cierto?, las obras. Claro, porque yo, bueno, sé que la obra está al 50%. Ok, qué sé yo. Si estamos hablando de un parque, ¿no?, obviamente, bueno, hubo movimiento de tierras, está en el trabajo de las losas. Ok, el presupuesto hasta ahora debe haberse gastado aproximadamente $6 millones, por poner un ejemplo. Entonces voy con una base de datos reales a la obra, ¿sí?, y comparo lo que se va gastando con lo que se debía haber gastado, ¿sí?, en la planificación. Entonces, imagínense, yo creería que, pues,
entiende la importancia, ¿sí?, de aplicar una plataforma BIM en el sector público. Quizás en el sector público mucho más importante porque digamos que el cuidado de los recursos es muy difícil hacerlo, ¿no es cierto? Porque pues, obviamente el gobierno pues tiene una cantidad de recursos bastante onerosa, entre comillas, hablemos así, para hacer obras. Entonces, poder controlar cada uno de estos recursos se hace muy complicado si no existe una herramienta tecnológica que nos arroje información en tiempo real y en las distintas fases de construcción en los proyectos, ¿no? Eso en cuanto a la parte pública, ¿no? Pero en la parte privada igual. Imagínense el gerente de una empresa constructora, pues le interesa cuidar al centavo sus recursos, ¿no? Entonces, ¿qué necesita él? Pues la información igual, ¿sí? Necesita de la misma manera. O sea, yo creo que los dos ejemplos no difieren mucho. Es decir, si estoy en una etapa de construcción de mi proyecto, pues cuánto debo estar gastando, cuántos recursos necesito. Probablemente estoy trabajando con una institución financiera, entonces, de hecho, voy a necesitar estos recursos porque la para, usted sabe, en un proyecto de construcción grande me genera muchísimos costos, es decir, es más caro parar, ¿no es cierto? ¿Sí? Es mucho más caro parar, ¿sí?, que de pronto buscar un financiamiento externo. Arquitecto, ahora, ¿cuáles podríamos decirle a nuestro público que serían los pasos para implementar el uso de BIM, por ejemplo, en un estudio de arquitectura, como más detallado, a pesar de que ya se ha mencionado bastante, pero ¿cuál sería el paso a paso? Bueno, nosotros tenemos ya alguna experiencia en empresas en el país, ¿no? Esto de aquí, como toda implementación de una herramienta tecnológica, se refiere mucho más al levantamiento de procesos de una oficina, ¿no? O sea, realmente un paquete BIM no va a cambiar mis procesos si yo no los reestructuro primero y luego, digamos que empiezo a trabajar bajo una normativa BIM. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creería que la palabra implementar va mucho de la mano. ¿Qué es lo que me entrega, ¿sí?, una herramienta BIM? O sea, si estamos hablando, bueno, en el tiempo que estamos conversando de que uno de los valiosísimos resultados de una herramienta BIM es la información, pues obviamente dentro de mis procesos voy a tener que ya no solamente recepción de planos o de expresiones gráficas, sino también de información, ¿sí? Probablemente, bueno, las empresas de construcción en nuestro medio, no todas ejecutan una construcción, sino también existen estudios que llegan únicamente al diseño, ¿sí? Entonces, de pronto, la implementación en estas oficinas es diferente que la implementación en una empresa de construcción, ¿cierto? Entonces, yo lo que diría primero es, para una persona que está interesado o un empresario que esté interesado en implementar una herramienta BIM, pues, primero identificar en qué sector está él, a dónde quiere apuntar, ¿sí? Y luego, cuáles son los procesos actuales que tiene él, ¿sí? Es decir, qué es lo que está entregando, qué es lo que demandan sus clientes en este momento, ¿cierto? Y al tener una tecnología BIM, ¿qué es lo que voy a necesitar o qué es lo que mi cliente, ¿no es cierto?, va a demandar de mí? Entonces, dependiendo de esos análisis, yo probablemente tendré que contratar un profesional más, probablemente tendré que contratar qué sé yo, o de pronto hay personas o hay personal que está sobrando también en mi oficina, ¿no? Que de pronto he visto muchos ejemplos en oficinas que pues hay personal que se dedica a contabilizar, es decir, hago el plano y hay una persona que está una puerta, una ventana, bla, 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 ¿no? Si hay a mano, pues estamos escribiendo, estamos sacando esta data que de pronto ya va a ser de manera automática, ¿no? Entonces, lo primero es
pues identificar los procesos que yo necesito. Sí. Lo segundo es, como en todo, socializar. Es decir, si antes pues nos dedicábamos al modelado, solamente al renderizado, ahora también lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero la primera etapa va a ser la parte arquitectónica y nos va a entregar nuestro arquitecto pues el modelo 3D con todas las tablas de cuantificación digamos que clasificada con material, ¿cierto? Sí, porque de pronto eso es lo que demandan mis clientes, ¿sí? Entonces, la palabra implementar en realidad para mí va muy de la mano con identificar los procesos que tengo que cambiar dentro de mi oficina en cuanto a la construcción tradicional y qué es lo que tengo que modificar, ¿sí? En cuanto al producto que voy a obtener en una plataforma BIM. No le veo difícil, realmente hay unos 2 o 3 cambios que hay que hacer dentro de las oficinas, no importa, diría yo, el tamaño de la oficina, realmente estos cambios son bastante estructurales, mucho de cultura en realidad, es decir, hoy por hoy los jóvenes se acoplan bastante a los cambios, están acostumbrados a eso. Entonces, yo diría que ya una oficina de construcción empiece a ser productiva con una plataforma BIM, demora de unos 2 a 3 meses y nada más, ¿sí? Estructurando bien estos procesos. Bastante interesante, estimado ingeniero Jaramillo, digamos, su explicación nos ha quedado muy claro. Yo quisiera saber, como parte de este diálogo, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para capacitarnos, ¿no? Ahora ya pues hemos entendido la importancia del uso e implementación del BIM, entonces quería saber cómo nos puede indicar usted las alternativas que tenemos para capacitarnos en este sistema. Bueno, nosotros ya en realidad tenemos una muy grata experiencia. Hemos formado, digamos, o hemos diseñado, más bien dicho, un programa de formación que está, digamos, direccionado a lo que se llama el coordinador BIM, ¿no? Es decir, el coordinador, el que coordina todos los accionarios de todos los profesionales dentro de un proyecto, ¿no? Mediano o grande, ¿sí? Entonces, está, digamos, que diseñado para este profesional porque nosotros tenemos un programa de diplomado más o menos de 200 horas, ¿sí? Que conllevan alrededor de 5 o 6 cursos, ¿no? Entonces empezamos con la parte de la introducción, que es más o menos un diálogo que le hemos estado llevando en este interesante programa. Muy informativo porque, fíjese, y esto es importante recalcar, hemos tenido participantes de todo tipo, ¿no? Es decir, participantes que no necesariamente son profesionales, pero sí son constructores, ¿sí? Entonces, hemos tenido estudiantes, pues para ellos se les hace mucho más sencillo, ¿sí? Hemos tenido profesionales de lo que le llamamos la vieja guardia, es decir, gente que pues está acostumbrada a trabajar en plataformas CAD, o inclusive a veces existen profesionales que dibujan en la mesa de dibujo todavía, o que simplemente hacen una expresión gráfica a mano alzada. Hemos tenido gerentes de empresas grandes y todos en realidad han salido pues satisfechos, ¿no? A veces tenemos un poco de miedo de que nos parece algo muy enorme, muy grande, debe ser muy complicado. Yo diría que es mucho más sencillo que modelar en una plataforma CAD normal. Se dan cuenta los participantes que lo que estaban haciendo es más difícil, digamos, en pasos o en comandos de lo que se puede hacer en una plataforma. ¿Sí? ¿Por qué? Pues todo está prediseñado, es decir, los elementos arquitectónicos ya están prediseñados. ¿Sí? Todo lo vamos a encontrar ahí, una biblioteca de puertas, de ventanas, de
de todos los elementos, digamos, que conllevan una edificación. Entonces, realmente hemos tenido una muy grata experiencia. Tenemos también ya, o digamos, exalumnos nuestros están ya liderando proyectos en oficinas, están cumpliendo la misión de ser coordinadores BIM, y pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de formar una especie de escuela, porque el tiempo, como lo estamos conversando, amerita, ¿no? Es decir, el BIM va porque va y nosotros tenemos que acomodarnos a esta tendencia, ¿sí? Porque por todo lo que hemos conversado, es una herramienta o es una forma o una filosofía mucho más eficiente de trabajar. Entonces, el programa, como le digo, estamos también ya diseñándolo para empezar o iniciar más o menos en unos 2 o 3 meses. No hemos fijado todavía la fecha, lo hacemos conjuntamente con la Cámara de la Construcción. Lo hemos hecho pues de manera presencial. Creemos que siempre será mejor la presencialidad, por muchas razones, ¿no? Pero pues por motivos que usted conoce, pues será en este momento muy difícil hacerlo de manera presencial. Sin embargo, también hemos terminado y diplomados de manera remota y pues hemos tenido muy buenos resultados. ¿Sí? Entonces iniciamos con la parte introductoria al BIM, por tanto informativo, luego empezamos la parte arquitectónica básica bajo la plataforma de Revit. En segundo lugar, vamos a la plataforma de Revit también arquitectónica, pero avanzada. Es decir, lo que hacemos es que nuestros participantes puedan generar sus propias familias paramétricas. Lo que hablábamos, ¿no es cierto? Existen ciertas bibliotecas ya preestablecidas en el software, pero que no necesariamente son las que usamos nosotros acá, porque usted sabe, una puerta, una ventana, pues dependerá del gusto del cliente, ¿no es cierto? Entonces, es necesario crear nuestras propias bibliotecas, ¿sí? Con la información necesaria. Luego hacemos el trabajo del Revit estructural, no tanto enfocado a la ingeniería, sino más bien a la cuantificación, es decir, que se coloquen elementos estructurales y que se puedan reportar informes, ¿no? De cantidades, pesos, en fin. No, en este programa no hacemos énfasis al análisis estructural, ¿no? Pero la ventaja es que Revit, digamos, tiene conexión directa con paquetes y bidireccionales, con paquetes de análisis estructural. Es decir, si necesitaríamos un análisis estructural mucho más profundo, pues los datos estarían ahí en la base central de Revit. Y entonces, si de pronto interviene un paquete especializado que forma parte del ecosistema Autodesk, pues la información que retornaría de ese análisis sería ya actualizada en el mismo modelo central, ¿no? Luego nos concentramos en las ingenierías, hacemos mucho énfasis en la parte eléctrica, también trabajamos en el área hidrosanitaria y no mucho en la parte digamos, de ventilación, pues porque por ser, digamos, un área de sierra, pues no nos dedicamos mucho a los ductos de ventilación. Sin embargo, las herramientas están ahí. Al final, hacemos énfasis mucho en la coordinación, en la construcción, es decir, ya con todas estas especialidades desarrolladas en un proyecto, nos vamos pues a obra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos una herramienta que nos defina tareas en tiempo. Entonces, dentro de la misma plataforma existe una herramienta que se llama Navisworks, que permite pues puntualizar tiempos de acuerdo a los procesos. Es decir, qué sé yo, el piso número 1 del edificio debe estar terminado en 3 meses, entonces yo le agrego una alarma, ¿no es cierto?, para ir identificando cómo va el avance en la obra de esta etapa de la construcción. Es decir, más bien para la coordinación, ¿no es cierto?, ya en obra.
esta herramienta, porque se supone que todos los datos ya de la arquitectura, de la parte estructural y de las ingenierías están concluidos y aprobados, ¿sí?, en la fase de diseño. Y por último, hacemos mucho énfasis también en la presentación del proyecto, es decir, el tema del render, el tema de los recorridos, de los videos, ¿sí?, que también están integrados a la misma plataforma. Entonces, más o menos, no sé si está claro el programa de estudios, cuáles son sus objetivos principales en estas 200 horas de formación. Sí, ingeniero, en este momento voy a invitarles a ustedes y a nuestro público a ver un video de nuestro flash informativo hecho desde la Cámara de la Construcción y enseguida volvemos con más preguntas que nos ha dejado la gente a través de la transmisión en vivo de Facebook. Bienvenidos al Flash Informativo, programa de reactivación vial. La Cámara de la Construcción de Cuenca, representada por su presidenta María Cristina García, participó en la presentación del programa de reactivación vial, proyecto liderado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. En su primera visita oficial al Austro, el primer mandatario citó a las autoridades de la localidad para convocarlos a sumarse a este plan que pretende cambiar la deficiente realidad vial de la región. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el kilómetro 6,5 de la carretera Biblián-Tambo, María Cristina García dialogó con el ministro Marcelo Cabrera y el subsecretario zonal del EMETOF, Santiago López, sobre temas inherentes a la realidad vial de Cuenca y la provincia, así como también sobre la reactivación del sector y su estrecha vinculación con la obra pública. Aspectos como la preocupación del estado de los puentes Nulti formarán parte de una agenda a ser analizada y trabajada de manera conjunta. Revista Construye Cuenca. Con la presencia de los miembros del directorio de la Cámara de la Construcción, se realizó el lanzamiento de la edición correspondiente a julio 2021, año 36, número 1 de la revista Construye Cuenca, con el título Desafíos para la planificación de Cuenca. La publicación comparte artículos, análisis y propuestas sobre los retos y políticas que, en esta temática, se deben asumir para un desarrollo armónico de la urbe. El arquitecto Patricio Rivera, coordinador de la revista Construye Cuenca, a tiempo de agradecer a los articulistas y a los miembros de la Cámara por el respaldo en el proceso de producción, invitó a los afiliados y al público en general a adquirir este ejemplar que además incluye un boletín técnico. Espacio de formación, reparación de hormigón y anclajes fue el tema abordado durante el programa Miércoles del Proveedor, espacio que tiene como finalidad permitir a marcas locales y nacionales presentar sus productos, así como capacitar a los constructores en su aplicación. La charla estuvo a cargo del arquitecto Yamil Estuardo Chuchuca Romero, asesor técnico y soporte de marketing de Aditec, Aditivos para la Construcción, quien expuso diversas técnicas para cuidar y mantener estructuras de hormigón y anclaje. La Cámara de la Construcción invita a los socios a formar parte de esta programación que se lleva a cabo todos los miércoles por las redes sociales institucionales. La Cámara de la Construcción de Cuenca, una nueva visión de servicio. Muy bien, en este momento vamos a dar paso a las preguntas de nuestro público, algunas que nos han dejado a través de la transmisión en vivo. Por ejemplo, Yadira Abad nos decía, ingeniero, buen día. En el sector de la restauración se trabaja con muchas fotos y videos. ¿Se puede implementar estos archivos en BIM? Y también Marco Vinicio Romero, a quien le mandamos un saludo, nos dice, ¿se puede integrar el BIM al catastro municipal? Empecemos con estas dos consultas. Bien, voy a responder la primera pregunta sobre el tema de la restauración. Bueno, de hecho hemos tenido alumnas, arquitectas que forman parte de estos equipos en el municipio de Cuenca y pues ellos han culminado este ejemplo. O sea, realmente el problema ahí dice, tengo algo que ya está hecho, o sea, que tengo que levantarlo, ¿no es cierto? Porque no lo puedo, o sea, no, tengo que trabajar sobre el modelo que está hecho y tengo que mejorar. Ese es digamos, el concepto de la restauración y sobre todo tengo que digitalizarlo para que quede dentro de una base de datos, ¿sí? Entonces,
el proceso de levantamiento, y esto es muy interesante comentarlo, ¿no? Existe una herramienta que se llama nube de puntos dentro de la plataforma BIM, en donde usted conecta un escáner fijo, ¿no? Entonces el dispositivo levanta información de puntos y pues nos ahorra el hecho de una cuadrilla de personas que vayan a medir en sitio, ¿no es cierto?, y levantar esta información, y nos ahorran ese trabajo. Y esto está comprobado, existe la total integración con Revit, es decir, el momento que yo recabo esta información de este periférico, de este dispositivo, pues puedo construir el modelo digital sobre esta información, ¿sí? ¿Estamos? Y luego, pues hacer las modificaciones del caso. Entonces, en resumen, pues definitivamente se lo ha hecho y sí siempre estaría disponible la posibilidad de integrar el BIM a este tipo de trabajos, ¿no? De trabajos de restauración. En segundo lugar, no sé si me recuerda la pregunta. Sobre si se puede integrar el BIM al catastro municipal, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, como el BIM, como lo habíamos hablado, es un concepto, en realidad no está estereotipado a cierta especialidad, ¿no? Existen herramientas BIM, ¿no es cierto?, básicamente relacionadas con un término que se llama GIS, o Sistemas de Información Geográfica, que pues, obviamente son también, o llevan el concepto del BIM adentro, ¿sí? Entonces, la única diferencia es que estas herramientas georreferencian, es decir, ubican, mejor dicho, de acuerdo a coordenadas geográficas, los elementos, ¿sí?, del catastro, ¿sí?, que es lo que nos interesa. Es decir, este predio está ubicado en tales coordenadas geográficas, en primer lugar. ¿Y qué es lo que necesito saber de ese predio? Pues, qué sé yo, las áreas, los colindantes, y esos son datos, ¿no es cierto? Son datos que están integrados a un mapa digital, ¿sí? Si hacemos una analogía, ¿no es cierto?, con el concepto del BIM, pues por supuesto que podemos recobrar estos datos, que creo que ese es digamos, el objetivo de esta pregunta. Es decir, tengo un mapa, pero ¿cómo puedo saber o puedo hacer una consulta inmediata, ¿sí?, de áreas, de colindantes, de dueños, de, qué sé yo, de valores, en fin? Pues definitivamente estos sistemas GIS, en Autodesk también los tenemos, uno de ellos es el Civil 3D o el AutoCAD Map, pues integran la información, ¿no es cierto?, a un modelo de mapa digital. También Luis Enrique Vintimilla nos dice: saludos al ingeniero Jaramillo y a la Cámara de Construcción de Cuenca, importantes gestores de la cultura BIM en Ecuador. Le mandamos un saludo. Y la arquitecta Patricia Huiracocha nos dice: ¿qué nivel de precisión existe en BIM con respecto a la determinación de metros cuadrados de paredes, metros cuadrados de pisos, metros cúbicos de hormigón, etcétera? Ya. Bueno, la precisión es al 100% al dato que yo haya modelado. Me explico. O sea, si es que yo en un muro combinado, de pronto tengo 6 espesores y coloco las medidas correctas, pues el volumen va a ser 100% exacto, ¿sí? Es decir, para responder esa pregunta, todo depende del modelo 3D, todo depende de la familia, para hablar un poco más específico en el paquete Revit, y cómo esté configurada en sus dimensiones. Y los reportes serán al 100% exactos. Perfecto, gracias por esas respuestas para nuestro público. Creo que hemos contestado todas las inquietudes que nos han dejado hasta el momento. Les invito en este espacio a ver un video que se ha preparado desde la Cámara nuevamente, esta vez con información valiosa sobre el proceso de vacunación, así que pongan atención a las siguientes noticias. Bienvenidos
a su agenda semanal. La Cámara de la Construcción de Cuenca lleva a cabo semana a semana varios espacios como ventana de diálogo, miércoles del proveedor, jueves del constructor y capacitaciones de manera virtual. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @cámaraconscue, donde estamos publicando permanentemente sobre nuestras actividades y realizamos fabulosos sorteos. Este martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de agosto se llevará a cabo la segunda jornada de vacunación para el sector de la construcción en las bodegas de Holcim, ubicadas en la avenida del Toril y Guagraúma, en el horario de 8 a 17 horas. La Cámara de la Construcción solicita a todos los que recibieron la primera dosis asistir en el mismo horario de acuerdo a la fecha que se indique en el carné de vacunación entregado durante la primera dosis. Los mismos que deberán presentar la cédula de identidad y el carnet al momento de la vacunación. En una nueva entrega de su espacio Jueves del Constructor, les invitamos a participar de la charla informativa Programa de Diplomado BIM para Edificaciones, junto al ingeniero Dino Jaramillo. Recuerde, nuestra cita es este jueves 12 de agosto a partir de las 18 horas por Zoom y Facebook Live. Adicionalmente, queremos informarles que la Cámara de la Construcción ofrece a sus socios activos varios beneficios. Uno de ellos, los descuentos especiales otorgados por las empresas locales y nacionales mediante la celebración de convenios como por ejemplo Laboratorios del Puente, Martin Icy, Corpocel, Interpro, Projectizer, Concesionaria Mirasol, Asesoría de Seguridad, Salud Ocupacional, Productos Anglo, Construasistencia, Brixer y Graphisoft. Si requiere más información sobre charlas, cursos y beneficios de nuestros socios, puede escribirnos al número celular 098 35 02 060 o al correo electrónico cámaraconstruccioncuenca@gmail.com. Si no eres socio, afíliate ya. Estamos casi en la parte final, así que vamos de una vez al corte publicitario y ya volvemos solamente para despedir este espacio. Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy. Ideas con visión de futuro. Construye Cuenca, un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Derechos Reservados 2019. Muchas gracias, verano, tú escuchas bachata pop, urbano soul, techno dance, urbano y pop. Tu música.